el servicio. Este sábado el hermano Frank Zambrano va a traer la palabra sobre el liderazgo. Él es parte del equipo de John Maxwell, que va a traer una palabra de liderazgo. Entonces vengan mis hermanos para gozarnos en la palabra del Señor, porque sabemos que hoy en día más que nunca hay que entender lo que se trata del liderazgo. Vamos a hablar un poco sobre esto esta noche, porque ¿cuántos saben que todos nosotros somos líderes delante del Señor? Cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, nos ha puesto un ministerio en nuestras manos y espera que nosotros cumplimos con ese ministerio y que seamos bendecidos en el nombre del Señor. Amén. Ok, ¿cuántos quieren entrar en la palabra del Señor? Wow, 2, 3, Dios de más. No llegaron para oír palabra de Dios. Estamos en el libro de Marcos, lo estamos estudiando verso por verso. Gloria sea el nombre de Jesús. Y estamos todavía en el capítulo 1. Santo Jesús. En el capítulo 1 todavía. Aleluya. Santo Jesús. Ya hemos hablado sobre Juan el Bautista, su ministerio, también del bautismo de Jesús en las aguas, la tentación de Jesús en el desierto, aleluya, el principio de su ministerio, llamando a los discípulos, entre ellos Andrés y Simón, Jacobo y Juan. Gloria sea el nombre del Señor. Y hablamos un poco de ese proceso del discipulado, de ser discípulo. Amén, gloria a Jesús. Vamos a leer un verso que todavía está en mi corazón, lo hemos leído varias veces, pero vamos a leer otra vez. Lucas, por favor, alguien búscame Lucas capítulo 9 y el verso 23. Porque el discipulado es un proceso. ¿Cuántos saben que todavía te falta un poco? No, un poco. Estamos llegando. Lo importante es 9:23. Lo importante es, mis hermanos, hacer por lo menos dar un paso más, acercarse un poco más a Jesús, no quedarse en lo mismo, o peor, tomar un paso atrás, sino vamos poco a poco, un paso a la vez, y tú verás, ya se ve entre los hermanos en tu vida. Piénsalo, ¿dónde estaba 2 años atrás, 3 años atrás, 10 años atrás? ¿Y en dónde están hoy en día? Demos gracias, Señor, por eso. Que el Señor nos está ayudando y nos falta mucho, sí. Pero demos gracias al Señor a donde estamos. Que el Señor nos ha traído hasta este punto y nos ha dado ese poder para crecer y esa gracia de seguir adelante. ¿Alguien tiene Lucas 9:23? ¿Lo puede leer? Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y siga. Amén. Ahí está hablando algunos puntos tan importantes del discipulado ahí. Niéguese a sí mismo. Oiga, mis hermanos, el llamado del Señor sobre Jacobo y Juan, esos 2 hermanos, aquí en ese capítulo 1 de Marcos, ¿verdad? Le llamó. Y esos fueron los mismos hermanos que cuando vieron a un grupo de personas que estaban en contra de Jesús, ¿qué querían que el Señor hiciera? Mandaba fuego del cielo, ¿verdad? Y ese fue el mismo Juan tan amado que ponía su cabeza sobre el pecho de Jesús, que escribió esas cartas tan bellas de primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, de tanto amor, y con tanto amor hablaba él, pero en el principio no se veía tanto amor en Juan. Es un proceso. Ten ánimo, mis hermanos. Aleluya.
Cuando te ven en el espejo, digo, ay, Señor, no soy digno, no merezco la bendición. Amén. Es cierto, pero es parte del proceso. El Señor te está llevando a un lugar, pero tiene que pasar por el proceso. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Eso es parte del discipulado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el Señor nos quiere usar para su gloria y su honra. Cada uno de nosotros tenemos un llamado sobre nuestra vida. Algo específico, algo que el Señor quiere hacer con tu vida. Amén. Y eso es lo que vamos a ver aquí en lo que vamos a hablar en esta noche. Tres puntos. Primeramente vamos a buscar, hemos llegado hasta el verso 21. Gloria a Jesús. El verso 21 del libro de Marcos, capítulo 1. Si alguien me puede leer solamente el primer verso. ¿Qué dice? Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Qué dice? Jesús entró en la sinagoga. ¿Y qué hizo? Enseñaba. Tenía un ministerio, algo específico que hacía Jesús. La Biblia dice que ahí, ¿qué hizo? Daba enseñanza. También en el verso 14 ese mismo capítulo dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Qué hizo? Predicaba sobre el reino de Dios, enseñaba, y la Biblia dice dos otras cosas que hacía en su ministerio público. Era sanar los enfermos, enseñó, predicó, sanaba los enfermos y también echaba fuera los demonios. Son cosas que él hizo. Era parte de su ministerio. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos, capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10 y el verso 38. Yo creo que en esta noche, la enseñanza de esta noche es bien simple, pero es bien importante lo que se va a hablar. De suma importancia. Los tres puntos, pero entre el primer punto y el último, hay un punto bien importante que hay que entender. El primer punto es que Dios, oiga, antes de leer el verso, el primer punto es que Dios ha puesto un llamado sobre tu vida. Y el último punto es, la realidad es que hay un enemigo que va a hacer todo lo posible para que ese propósito en tu vida no se cumpla. Pero entre los dos voy a traer un punto bien importante para ayudarnos a cada uno de nosotros. Algo que vemos aquí de Jesús. Pero el primer punto es, hay que entender que Dios ha puesto un llamado sobre tu vida. Mira lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 10 y el verso 38. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. No tengo el tiempo para explicarlo, pero sí voy a hablar sobre esto un poco entre algunas semanas. Este asunto de Jesús de Nazaret y el Cristo de la gloria. Pero aquí vemos que dice que Jesús, que Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Aunque Él era Dios, pero también era 100% hombre y necesitaba la unción de Dios sobre su vida. Y dice que la unción, como la unción de Dios estaba sobre, y como es con poder de Jesús, y como anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Una pregunta, ¿Dios está contigo? Amén. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.
Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. El enemigo siempre se va a levantar contra nosotros. La persona que no, el momento que tú tomas la decisión de comenzar, de andar en tu llamado, yo te aseguro, mis hermanos, que el enemigo se va a levantar. Uno tranquilo, no quiero, pastor, no quiero trabajar, déjame aquí, estoy tranquilo, no quiero hacer nada. El enemigo lo que va a hacer es, el enemigo te va a bendecir. Pero lo vamos a ver aquí, en el momento de que tú comienzas a andar en tu llamado, el enemigo se va a levantar, pero mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y no solamente esto, si Dios te ha llamado, también te ha dado la unción para cumplir y ver tu llamado, sea algo real y bendecido a los demás. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces sigue orando al Señor. Esto no es de nosotros. Esto es el llamado viene de Dios. Si Dios ha puesto algo en tu corazón, si Dios ha puesto un deseo en tu corazón para trabajar y hacer, eso lo está haciendo el Señor, no el hombre. No el hombre. Y quizá a veces son los mismos hombres que no van a ver el talento en ti. Y hay muchos que te van a mirar de una forma, pero confía en Dios. Es Dios que ha puesto el llamado sobre tu vida. Aleluya. Aquí Jesús comenzó públicamente a entrar en su ministerio. ¿Qué hizo Jesús? Por favor, mis hermanos, yo quiero que ustedes no solamente estamos aquí para gozarnos, sentirnos bien, sino para aprender de la palabra. Jesús enseñaba. Eso está en todos los evangelios. Siempre Él estaba enseñando. Y mis hermanos, es triste decirlo, pero hay muchos que no les gusta la enseñanza. Lo que quieren es la predicación. Quieren que alguien les predica. ¿Cuánto pueden decir amén? ¡Gloria a Dios! Pero sentarse a leer la palabra, ¿cómo, pastor? Verso por verso, qué aburrido. No. Pero son los que han aprendido ser estudiantes de la palabra de Dios, que van a crecer. Y Dios lo va a usar para su gloria y su honra. Somos estudiantes de la palabra del Señor. Enseñaba y predicaba. También. Sanaba a los enfermos y ¿qué más? La libertad. Trayendo liberación. Gloria a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Regresamos al libro de Marcos. Este es el primer punto. Busca el llamado sobre su vida y no deja que los demás, los que están alrededor de ti, gente van a decir comentarios como ellos te van a identificar. No, mis hermanos, tu llamado viene de Dios. Amén. Dios ha puesto un llamado sobre mi vida. Y aunque los hombres lo quieren reconocer o no, yo sé lo que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén? Es algo bien simple, pero bien importante que uno entiende quién uno es delante de Dios. ¿Verdad? David sabía que había un rey en él. Era un pastor y lo demás, lo que ellos vieron es pequeñito por allá. ¿Verdad? Eso es lo que dice, el mismo Saulo dijo, no, tú no entiendes, esto es entre los hombres pequeñitos, lo que tú quieres hacer no se puede hacer. Y aún le dijo, toma, mi ayuda para que te pueda ayudar en tal locura. Tú no quieres hacer, nadie más lo quiere hacer, entonces por lo menos este loco lo quiere hacer. Él no vio el guerrero, el rey que estaba en él. Dios ve el guerrero y el rey que está en ti. Y eso es lo que cuenta. ¿Cuántas veces decir amén? Segundo, un punto bien importante.
Mira lo que dice la palabra del Señor. Alguien, por favor, léeme el verso 22. Se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Wow, mira lo que está diciendo ahí. Dice, y se admiraba ¿de qué? Porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El segundo punto, mis hermanos, que es de suma importancia. Las dos palabras que vemos en este verso, doctrina y autoridad, van juntos. Doctrina y autoridad van juntos. ¿Qué es doctrina? Cuando se habla de la doctrina, ¿qué significa esa palabra? Enseñanza, instrucciones. Se puede definir de la siguiente manera. Dice, cuando se habla de la doctrina de la Biblia, las verdades fundamentales de la Biblia en forma sistemática. Otra palabra es una enseñanza de la palabra de Dios, de temas en la palabra de Dios, para darnos una fundación de nuestra fe, algo que creemos. Lo voy a leer otra vez. Las verdades fundamentales de la Biblia. Esto es la doctrina bíblica. Verdades fundamentales de la Biblia en forma sistemática. Instrucciones o enseñanzas. En otras palabras, él no se está haciendo de una forma como nosotros estamos haciendo hasta cierto punto los martes, que yo estoy trayendo diferentes puntos y hay doctrinas y entre esos puntos, pero la doctrina bíblica es algo que se entiende, hay un orden en la enseñanza. Se entiende la enseñanza del Antiguo Testamento en luz de las dispensaciones bíblicos, de los tiempos. Se entiende quién habló, cuándo habló y por qué habló. Todos estos son temas que hay que entenderlo en la luz de las doctrinas bíblicas. ¿Cuánto entienden lo que estoy diciendo? Un ejemplo bien simple, lo di hace una semana atrás, de los puntos de la doctrina es lo siguiente: Jesús es Dios. Jesús es Dios. Algo que nosotros creemos por la palabra de Dios, una enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, si alguien viene con otra enseñanza ya en tu mente, tu espíritu, como no anda bien, algo no anda bien. O como se estaba diciendo hace poco, que Jesús era 100% hombre, porque necesitaba la unción de Dios. Si oímos eso, pero no en el contexto en que se debe dar, entonces nosotros vamos a ver que no, Jesús es Dios. Era Dios, es Dios y siempre será. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todopoderoso. Aleluya, gloria a ese nombre. Y eso no se puede cambiar, eso es doctrina bíblica. Y es importante la doctrina cuando se trata también de la autoridad. Dice ese verso de que ellos se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad. Van juntos, mis hermanos. Bíblicamente y en todo lugar. Para alguien tener autoridad hay que ver una doctrina que le dé esa autoridad. Uno no se hace rey por hacerse rey. No, mis hermanos, hay que ver una doctrina, algo escrito que le dé ese poder. Y es bien importante tu llamado y el enemigo levantándose contra usted. Si tú andas en tu llamado, entendiendo este tema de la doctrina de la autoridad. Porque Dios nos quiere usar, pero tenemos que entender que tu autoridad viene cuando estamos andando en una forma ordenada delante de Dios. Bien importante, mis hermanos. Vamos a entender entonces lo que significa la autoridad.
Sí. Amén. La autoridad y también poder. Para entender las dos palabras, darles entendimiento con el contexto de la doctrina. Voy a llegar a un punto bien importante, pero tengo que hablar en griego. Aleluya. Ya sé que me encanta mi griego. Aleluya. La palabra autoridad en la palabra griega en autoridad es exousia. 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 Yo sé que lo estoy diciendo mal, gloria a Jesús. Y lo que significa, mis hermanos, esto: el derecho de hacer algo. ¿Oyeron? El derecho de hacer algo, el poder delegado. El derecho de hacer algo, la autoridad. Poder delegado. En otras palabras, el oficio le da el poder en el sentido de la autoridad. El oficio, sea rey, sacerdote, en el Antiguo Testamento, profeta, venía la unción sobre estos hombres de Dios, vino una unción que le dio la autoridad. Ese fue poder delegado de parte de Dios. Le dio esa autoridad. ¿Y cuántos saben que Dios tiene la autoridad absoluta? Amén. Por ser Dios. Por ese Dios, ese oficio le da poder y autoridad absoluta. Sobre todo. Gloria sea el nombre del Señor. Pero ¿cuántos saben que ustedes no son dioses? Yo tampoco. Y hay que entender dónde el Señor nos ha llamado y cómo el Señor nos ha ungido para someternos bajo el orden de Dios, para entender la autoridad. Pero hay que ver una doctrina. ¿Cuántos están conmigo? Voy a seguir hablando en griego. Otra palabra traducido, poder en el Nuevo Testamento, los dos, exousia y dunamis, sale más que 100 veces cada uno. Más que 100 veces los dos. Exousia y dunamis. Voy a aprender el hebreo también. Pronto. Aleluya. Y la palabra, eso es donde viene la palabra dinamita. Viene de esa palabra dunamis, que significa en el sentido una fuerza, el poder en un sentido de fuerza, el poder para hacer milagros. También se habla de el poder de la moralidad, la integridad. También se usa porque se está dando una fuerza, un poder. Y lo distinto entre los dos, lo más importante entre los dos es que la autoridad poder, ¿cuál es la palabra que se utiliza para poder cuando se habla de autoridad en griego? ¿Cuál es? Bien, exousia. Y cuando hay que pronunciarlo bien. Y la palabra poder, que es traducido de fuerza, dinamita, es dunamis. Aleluya. Esa palabra que significa entre los dos es, oiga mis hermanos, la autoridad, oiga bien, porque esto es bien importante, la autoridad se trata de algo delegado. En un sentido es algo que viene de acá. La fuerza de la dinamita es que por dentro, que esa explosión viene por dentro. El poder de una fuerza en ese sentido explosivo viene por dentro. Algo moral, la fuerza, el poder. Esa palabra se utiliza también cuando se está hablando del poder de la integridad de alguien. Está hablando de algo que viene por dentro. Eso es lo distinto entre esas dos palabras, pero los dos son importantes. Y los dos tienen que ser utilizados en el contexto de la doctrina. ¿Cuánto pueden decir amén?
Yo he dado este testimonio varias veces, pero lo voy a decir otra vez, solamente para explicar este punto, para que se entienda un poco más. Yo recuerdo que en mis primeros meses de servir al Señor, estaba trabajando en la ciudad de Nueva York, estaba caminando por Park Avenue, por allá, no me recuerdo la calle, pero yo era un messenger trayendo, ¿cómo se dice? Yo iba por las calles de Nueva York, un día bello, lindo, caminando, y llegué a Park Avenue South, y de momento yo estaba alabando al Señor, dando gracias al Señor, y de momento sentí la gloria de Dios, algo precioso sobre mi vida. Y había mucho tráfico. Yo no sé quién conoce aquí Park Avenue South, pero por lo menos, ¿verdad? Mucho carro en la dirección sur y norte también, y había mucho tráfico por ahí. Yo esperando que la luz cambiara, había mucha gente ahí, y en medio de esa misma esquina, entre todos los carros, estaba un policía, vestido de uniforme. Y él en medio de la calle levantó la mano a los carros. Y cuando levantó las manos, ¿qué creen ustedes que hicieron los carros? Se detuvo todos los carros de tráfico. Y aunque todavía la luz era verde para los carros y para nosotros la luz estaba roja, él levantó la mano, se detuvo el tráfico y nos miró a nosotros que uno puede cruzar al otro lado. Y yo en ese momento estaba alabando al Señor, sintiendo la presencia del Señor. Y esto era mis primeros meses, no tenía mucho entendimiento de la palabra del Señor, pero sentí como en mi corazón, y lo recuerdo hasta este día, una voz que me decía, ese tiene poder. Y wow, aleluya, gloria a Dios. Pasaron algunas, yo creo, no sé si eran semanas o más que un mes, no sé, pero yo iba de camino, donde yo vivía era de la calle 9 en Avenue B hasta Forsyth Street. ¿Cuántas millas eran? Como 2 millas, algo así. Caminando ahí a la iglesia, contento, alabando al Señor para llegar al culto. Y estaba en la misma Essex Street. Yo sé que muchos conocen Park Avenue South. Vamos a ver si conocen a Essex Street. Y what was the other street? Donde estaba ese restaurante. No, Delancey. One over from Delancey Street. Staten Street, ¿verdad? Rivington, ahí está. My Lower East Side girl. Rivington y Essex, en esa misma esquina, esperando a cruzar. En ese momento no había mucho tráfico. Era ya casi las 6:30, las 7. Yo caminando por la calle. Y de momento, antes de cruzar, comencé a sentir la presencia de Dios. En el medio de la misma esquina de Essex y Rivington, había un hombre que obviamente estaba bebiendo, estaba un poco bebido, borracho el hombre, era homeless, viviendo en la calle, se veía que era homeless y casi no se pudo quedarse de pie, estaba así, por acá y por allá. Y yo en ese momento, en la misma esquina, otra vez sentí la presencia de Dios, una gloria. Y ese hombre que estaba en la misma esquina, en la misma calle, entre el tráfico, carros pasando por este lado al otro, levantó la mano así, a los carros. ¿Qué tú crees que hicieron los carros? Siguieron, casi le llevaron el pobre hombre. Y de momento yo cruzando la calle, sentí la presencia, otra vez algo en mi corazón diciéndome, ese no tiene poder. No lo entendí. Hoy yo lo entiendo. Y es que las leyes del estado de Nueva York y de la ciudad de Nueva York están detrás de esa placa que tiene el policía. Todo lo que está escrito en estas leyes le ha dado la autoridad. Una pregunta, ¿tiene ese hombre entre los dos? Yo creo, por la bebida que tenía, ese hombre que estaba borracho tenía más poder, fuerza para hacer algo. El pobre policía físicamente no pudo hacer nada contra esos carros, pero era la autoridad que le dieron, delegado, la autoridad, el poder para hacer lo que él tenía que hacer, que estaba sobre él. Todas las leyes de Nueva York están detrás de esa placa.
Entonces, en ese momento yo no entendía lo que el Señor me estaba diciendo, pero hoy en día yo lo entiendo. Esta palabra, esta doctrina, esto escrito, nos ha dado a cada uno de nosotros como hijos de Dios la autoridad de Dios. La autoridad no lo tiene el predicador, la autoridad no lo tiene el pastor, lo que ha sido llamado a un ministerio público. La Biblia dice en Marcos capítulo 16 que nosotros como iglesia tenemos el poder, la autoridad de usar el nombre de Jesús. Cada uno de nosotros. La próxima vez, mis hermanos, que tú sientes a las 3 de la mañana que un ataque del enemigo, o voy a llamar al pastor. Me pueden llamar. Me pueden llamar y quizás yo contesto, quizás no sé. No te puedo dar mi palabra porque no sé. Pero una cosa sí, quiero que todos ustedes sepan, mis hermanos, tú tienes el poder. Tú no tienes que llamar el pastor. Tú levántate en el nombre de Jesús. Eso ha sido poder delegado sobre tu vida. Cada uno de nosotros. Pero lo importante, mis hermanos, es entender que esto va en el contexto de la doctrina, ¿sí o no? Uno no se puede dar la autoridad a sí mismo. La autoridad que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo es porque está escrito en esta palabra. Buscamos, y esto, vamos, solamente ese punto, lo que estoy diciendo es tan importante. Porque vamos a leer algo que nosotros lo conocemos, estamos hablando de la iglesia en general, pero ese mismo punto se trata, mis hermanos, en lugares más específicos. Lo voy a explicar. Pero primeramente vamos a buscar el libro de los Hechos, capítulo 19. El libro de los Hechos, capítulo 19. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Están conmigo, mis hermanos? Tan importante, el primer punto del ministerio, lo que Dios ha puesto sobre su vida y lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y de esto también, el domingo vamos a hablar sobre esto también, el domingo, de la vida de José, la fe de José, uno que fue llevado a la esclavitud, de la esclavitud, lo vemos como el segundo que estaba mandando sobre toda la nación de Egipto. La autoridad que Dios le puso sobre este hombre, pero él siempre entendía lo que se estaba enseñando esta noche, que la doctrina y la autoridad van juntos. Esto lo que vamos a leer ahora se trata de la iglesia en general, que nosotros tenemos la autoridad, cada uno de nosotros, pero ¿cuántos saben que entre el cuerpo también hay diferentes autoridades? Gracias, por lo menos un amén. Debe ser por lo menos un amén. Hay diferentes autoridades que cada cual se tiene que someter. Y si no, el mismo principio que vamos a leer aquí, porque muchas veces lo leemos y decimos amén, gloria a Dios, mira lo que le pasaron a estos jóvenes. Pero esto nos pasa a nosotros también. Mira lo que dice, Hechos capítulo 19. ¿Alguien me lee, por favor? El verso 14 hasta el verso 16. Amén. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, que tal que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Oiga, mira lo que pasó aquí. Ellos estaban tratando de ejercer un poder y autoridad que ellos no tenían. Y
Y quizás pensaban que tenían la autoridad, pero porque eran hijos de quién? De un jefe. No solamente de sacerdote, un jefe. De sacerdote, en otra palabra, uno que mandaba, uno que tenía autoridad sobre otros sacerdotes que eran líderes, ellos mismos eran líderes. Entonces el papá de ellos era un líder de líderes. Y pensaba que vieron la autoridad en papi y creyeron que ellos tenían la autoridad también. Pero la autoridad espiritual, hay que tener cuidado, hay diferentes autoridades, hay que saber la doctrina.